Las nuevas fronteras son infinitas. Las fronteras geográficas se han diluido con la información a través de las redes sociales. Ahora mismo las fronteras las marcan los idiomas. Lo que todo el mundo se lleva es la emoción. Es encontrar el equilibrio donde tú mezcles la emoción con la razón, con verdad. Ahí es donde se conecta la emoción con la razón. El director de marketing y el director de comunicación empiezan a estar trabajando juntos e integrados por el bien de su elemento común, que es la marca. Cada día hay más sinergia entre el periodista de agencia y el periodista de medio. Tanto agencias como medios de comunicación tienen un objetivo, que es informar. Y esa frontera pues, no está tan separada como ha estado igual hace tiempo. Empezamos a vivir una economía de los intangibles y sobre todo en una sociedad del propósito. Las empresas tienen que servir para algo, dejar algún impacto en la sociedad. Me gustaría empezar el debate con quizás centrándome en esta primera frontera que interesa muchísimo a los cientos, creo que hay más de 100 DIRCOMs que están siguiéndonos y otros 100 Marcoms, entonces estamos casi empatados, ¿no? En este sentido me gustaría invitar a abordar un poco más en detalle qué opináis tú, Miguel, y tú, Javier, sobre esta frontera. ¿Debe de existir? ¿Sigue existiendo? ¿Debería de desaparecer entre el Marcom y el DIRCOM? Miguel, si quieres empezar. Yo creo que las fronteras, bueno, lo primero, gracias por la oportunidad y enhorabuena por el proyecto, me parece que es ambicioso y rompedor, con lo cual encantado de estar apoyándolo. Yo creo que las fronteras muchas veces nos damos cuenta que no son físicas, son mentales. Creo que la frontera entre el marketing y la comunicación ha sido una frontera mucho más derivada de las luchas de poder, de los repartos de presupuesto o de la organización de las empresas que de la esencia de lo que realmente estamos haciendo. Hoy que vivimos en una economía mucho más de intangibles, donde el propósito y la reputación se está viendo que son parte intrínseca del valor activo, del valor tangible de los productos, de los servicios, de los procesos, pues yo creo que lo que estamos viviendo es que esa frontera era mucho más artificial que real. Todos trabajamos para marcas, todos trabajamos para impactar en nuestros públicos, todos trabajamos para mejorar la reputación y en definitiva el negocio de nuestras organizaciones, el engagement con esos públicos. Y creo que todo aquello que nos aleja de trabajar unidos y con un mismo propósito compartido, pues es una barrera que realmente no responde nada más que a nuestras propias limitaciones o ganas de marcar territorios. ¿Tú estás de acuerdo que realmente estas dos funciones deberían de integrarse más, dado que el consumidor hoy por hoy, y más aún con el COVID, está dando prioridad a los soft values, la responsabilidad, que quizás antes no estaba muy presente en el marketing en sí, ¿no? Sin duda, efectivamente, yo creo que no debe existir, estoy de acuerdo contigo, esa separación, pero la realidad es que existe. O sea, una cuestión yo creo es a dónde queremos llegar y otra es el punto de partida. Y el punto de partida al día de hoy es que, cuanto menos en el mercado nacional, me refiero a España, esa división existe en la mayoría de las empresas o de las grandes empresas entre DIRCOM y Marcom. Otra cuestión sea que aprovechando este momento de transformación que de alguna manera estamos viviendo, provocada por la pandemia y por las otras circunstancias, se acelere el cambio hacia una integración que sin duda se tiene que llevar a cabo. El problema está en que todo eso se está acercando y se está juntando. Es verdad que había presupuestos diferentes, donde el presupuesto de marketing y comercial generalmente es mayor, pero es mayor porque tenía un reflejo directo sobre la parte comercial y sobre las ventas. Entonces, teóricamente, esa inversión en Marcom tenía que tener un claro reflejo en ventas, mientras que la inversión que manejaba el DIRCOM tenía que tener un reflejo en la reputación de la marca. Porque, lógicamente, si el consumidor exige de la marca, ya no de la empresa, pero de la marca, que sea responsable, que te protege contra el bicho, contra el COVID-19, pero que también la empresa respeta la sociedad en la cual opera, que respeta el medio ambiente, es más, que lucha contra la emergencia climática, parece inevitable que hay una sincronización, sinergia o fusión.
Aunque los canales sean distintos, los presupuestos sean distintos, los objetivos sean distintos, la coherencia es lo importante. Que esa coherencia se garantice con una coordinación mayor porque la cabeza sea compartida puede funcionar, pero no necesariamente es así. A lo mejor la cabeza que realmente une a esos dos es un CEO, y el CEO tiene claramente esa visión, y esa visión se puede compartir por todos los directivos, con independencia de que cada uno tenga su área funcional muy delimitada. Vimos otra frontera que se está reemplazando, que es la geográfica por la lingüística, ¿no? Y ahí quisiera quizás directamente preguntar a Juanjo, que el economista, que tiene una audiencia muy amplia, creo que es el primer medio económico en español en el mundo. Sí. Si no me equivoco, hasta un 40% de vuestros usuarios, de vuestros lectores... Viene de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿tú realmente consideras que el economista es un medio español o en español? Primero, tendría que hablar de un poquito del concepto de cuando nació el economista, muy breve, porque en ese momento la web no importaba en los medios. Todos los medios tenían un papel y un residual que era la web. Ahí tengo que contar un poquito la idea de Alfonso de Salas, que fue hacer todo lo contrario. Creo que vosotros si lo sabéis, fue el concepto de crear una web con un soporte papel. Y eso nos dio una ventaja sobre todo lo que había en aquel momento. Creo que fuimos los primeros que hicimos algo así. Y de hecho ha habido varios momentos. ¿Hace cuántos años? Hace 15. 15 ya, ¿no? Estamos en el 15 aniversario. Y yo creo que ese concepto es el que después han intentado nuestros competidores seguir, pero no han llegado. Como se suele decir en estos casos, el que da primero da dos veces. Todavía siguen pensando que el papel es una cosa y la web es otra. Si no hay integración es muy difícil. A propósito de lo que estabais diciendo del DIRCON y del Marcon, para mí la percepción desde mi medio es eso: a quién le compro y quién me vende. Claro. O sea, en mi medio, cuando tienes relación con un DIRCON o con un Marcon de una empresa, es a este me va a comprar y este me va a vender. Entonces, ahí sí que yo creo que la figura que había hace mucho tiempo, que era el director de marketing y comunicación, todo junto, era muy positivo, porque no te estaban separando la información. O sea, te daban una información más completa de lo que esa empresa quería. Ahora muchas veces cuando está separado entre Marcon y DIRCON, recibes dos informaciones que son diferentes. Uno quiere un retorno y el otro quiere salir bien, o sea, evaluar lo que es la empresa. Y ahí yo creo que sí que es una labor que tenéis que hacer y tener más unidad, sobre todo en las empresas. Yo creo que antiguamente se hacía mejor cuando era uno solo con el que teníamos que tratar. Comprábamos y vendíamos inmediatamente. Yo creo que hay una transformación brutal y bestial que nosotros iniciamos, y sobre todo en Latinoamérica el gran problema es ver que hay cosas que funcionan y hay muchas otras cosas que no. Incidiendo en este tema, nosotros trabajamos para clientes en el entorno latinoamericano. Casi globales, ¿no? Globales en el sentido del idioma, ¿no? Globales en el sentido del idioma, y desde aquí generamos comunicación para mercados de Latinoamérica, y partiendo de que las marcas de alguna manera quieren ser globales en ese aspecto y quieren compartir el mismo posicionamiento y los mismos valores, sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que los mercados hablan en español, pero cada uno tiene una historia y un heritage diferente. Eso sí que es verdad. Por lo tanto, tienes que construir ese mensaje de manera diferente. Sí, rodamos spots y mandamos gráficas comunes para decir que se tienen que utilizar, porque desde un punto de vista de economía, de escala, es lo que interesa. Pero luego cuando llega allí es difícil, y yo lo entiendo. Es como cuando nos mandan el anuncio desde Londres aquí para que salgan. ¿Y piensa igual un inglés o un alemán que un español? No. ¿La marca debe significar lo mismo? Sí. Pero a lo mejor no hay que contarlo de la misma manera. Y esto es una gran lucha que ha habido siempre. Yo creo que hay que conseguir que la marca sea lo mismo, que transmita lo mismo y los mismos valores, pero hay que construirlo de la manera más eficaz para el mercado en el que estás. Y estas fronteras lingüísticas reemplazan efectivamente en Internet, en medios digitales, en redes sociales,
muchas veces las limitaciones geográficas, ¿no? La emoción prima mucho. Y yo creo que el reto de nuestra profesión, y lo voy a convertir en una pregunta, si estáis de acuerdo, que el reto tanto de la gente que maneja la reputación y las que manejan la marca consiste en juntar un acercamiento global lingüístico, teniendo en cuenta que somos diferentes en varias zonas. Porque hablamos de países, pero en España también tenemos que empaquetarlo diferentemente. Estamos un país que tiene 5 naciones, o por lo menos 5 idiomas de 5 regiones. No se puede usar. Depende de quién lo dice, ¿no? ¿Es un reto para el DIRCOM? ¿Es un reto para el director de marketing eso? Yo creo que el reto es conectar. Para conectar hay que ser relevante. Para ser relevante hay que hablarle a la gente de lo que le importa. Si le importa esa diferenciación, si hay palabras que tú no puedes utilizar en mexicano, pero las usamos en castellano y no significan lo mismo, y lo mismo te pasa con cualquier otra palabra que a priori nosotros en nuestro día a día no tendríamos ningún problema en utilizar, y resulta que son palabras absolutamente fuera de tono en cualquiera de otros países latinoamericanos. Sí, pero fíjate, eso nos pasa ahora mismo con los jóvenes y con nosotros. Tenemos idiomas totalmente diferentes. O sea, la comunicación es así, cambia dependiendo de a quién llegue y cómo llega. Al final nosotros lo que usamos para encontrar esa conexión es una cosa que llamamos insight, ¿no? Y cuando queremos hacer esa comunicación realmente relevante a un grupo multinacional, en este caso hispano, si queremos, lo que tenemos que buscar son insights comunes. Es decir, puede ser muy relevante una noticia de una inversión en una planta en Cataluña, pero eso es relevante para el mercado español. Pero a lo mejor una inversión para generar aire limpio y crear una empresa limpia en cuanto a contaminación, etcétera, etcétera, es un insight global que no afecta solo a España, sino a todas las presencias en Latinoamérica. Creo que tenemos un idioma muy rico y que tenemos que cuidarlo. Eso de que es el segundo idioma más hablado, ¿por qué? ¿Por el inglés o por el chino? Porque, ojito, si lo vemos ahora mismo en China, a pesar de lo que tú dices, el segundo idioma más hablado es el español. Y si hablamos de chinos, de verdad, hay más chinos que americanos. ¿Cuál es el criterio que habéis seguido para elegir a los profesionales que aparecen en la serie? Pues creo que esta pregunta me toca a mí, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy de fondo. Es una producción que empezamos hace 1 año y medio, bien antes del COVID, y lógicamente hemos pensado en quién podría opinar sobre estas 5 fronteras que abordamos, y yo creo que el resultado es muy digno de ver. Repito, ya disponible en Amazon Prime Video, también en lasnuevasfronteras.com, nuestra propia plataforma de streaming, y espero que descubréis profesionales de primer nivel que opinan sobre estas fronteras. En un escenario de éxito, ¿cómo deben trabajar DIRCOM y Marcom para conseguir una comunicación que abarque tanto una buena reputación y notoriedad entre stakeholders como el brand love del consumidor? En una misma mesa. ¿Cómo deben trabajar? En una misma mesa. Redonda. Da igual, o cuadrada o triangular. Juntos y planificando. Que yo creo que es otra cosa que en nuestro mercado adolece, que es de planificación. Somos más tácticos que estratégicos. Somos muy buenos en la táctica. Creo que España... Sí. Somos la roja. Sí, sí. Ganamos partidos que nadie diría que ganaría. Efectivamente. Entonces, somos muy buenos en la táctica y nos falta todavía ganar un poco en la estrategia. Pero juntos y con una misma estrategia acordada entre las partes, que luego, obviamente, esa estrategia, como decía Miguel, hace falta el especialista para implementarla. Claro. Pero si la estrategia es común y acordada, ya cada uno puede ejecutar con sus canales, presupuestos, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tema que está infrautilizado todavía, que es la investigación. El DIRCOM es, de manera natural, el escuchante. Nosotros vivimos mucho más escuchando lo que pasa afuera y traemos muchas veces a nuestras organizaciones, preocupaciones que todavía no están en el comité de dirección, preocupaciones que todavía no han llegado al consejo de administración,
qué está cambiando en la sociedad, olfateamos mucho de eso antes de que ocurra, porque estamos mucho más en el barro y en la calle que en los despachos muchas veces. Y eso muchas veces lo que no hacemos es sistematizarlo suficientemente. Esa escucha social, las redes sociales son un magnífico indicador. Claro. Lo que está cambiando sociológicamente, la demoscopia nos permite saber lo que está cambiando en los demográficos, en nuestro público, en la sociedad en la que operamos. Hay muchos indicadores también, cambios macroeconómicos que también van a derivar en cambios geopolíticos. Todos esos son inputs que el DIRCOM normalmente pone en su bolita de cristal con la que intenta imaginarse cómo va a cambiar el mundo y cómo eso le va a llevar a tener que hacer, para ser relevante, claro, cómo conectar con esos públicos. Entonces yo creo que hay que combinar ambos mundos. En el caso de marketing yo creo que todavía está evaluando cuán relevante es el tema del cambio climático para el consumidor en la vertiente comercial que hablamos. El famoso data, o sea, se está investigando, se está analizando, se está escudriñando al consumidor para saber en qué posición tiene la preocupación por el cambio climático en la vinculación con una marca. Sabemos que ya es relevante. Obviamente las limitaciones presupuestales, las crisis económicas hacen que sea necesario muchas veces elegir qué es lo que comunicas o en qué parámetros te apoyas. Yo creo que el cambio climático lo que ha hecho ha sido avanzar posiciones en los últimos años, meses, a una velocidad abismal. Y está todavía midiéndose si se utiliza como eje fundamental del valor y del apalancamiento de una marca o queda todavía como un tema un poco más lateral, ¿no? En el business to consumer es muy claro. Ves si están dispuestos a pagar más por algo que tenga un beneficio. Ves si están dispuestos a elegir a igualdad de producto aquel que tiene una mejor perfil de sostenibilidad. Efectivamente es un thought leadership, una visión que hemos patentado, trascender las fronteras de la comunicación, con la cual tenemos la ambición de ayudar a los profesionales que manejamos la reputación y la marca, de hacerlo bien, de hacerlo mejor, de anticiparse al futuro, que ya es presente este futuro. Y que podríamos ser más críticos con algunos medios, pues lo tomamos en cuenta para la segunda temporada, si te parece. El post-COVID, la que estamos viviendo ahora, que ha reformulado las prioridades de los consumidores, ¿no? Ahí quería hacerte una pregunta yo a ti, Javier. ¿Ves un cambio en los spots publicitarios, en las campañas publicitarias online, offline, through the line, en el contenido, o sea, en los brand attributes que estáis promocionando? Actualmente. Post-COVID, dices. Sí. Bueno, post todavía no. Estamos en pleno. Me refiero. Sí. Realmente no. O sea, yo creo que hubo un momento crítico que fue el periodo marzo-junio, donde ahí sí hubo un replanteamiento de contenidos y de foco. Luego hubo una vuelta a la normalidad, y esa vuelta a esa dudosa normalidad a la que volvimos, yo creo que regresamos a un entorno de comunicación normalizado, donde cada marca volvió a sus atributos. Es decir, obviamente con el rabillo del ojo se vigila la evolución y la situación de la pandemia, pero se entendió que de alguna manera había que volver a retomar el cauce, no sé decirlo así, normalizado de las marcas para mantener pues las ventas, la actividad, los puestos de trabajo, la propia actividad de la empresa. Empleados que hay que reconectar porque han trabajado en distancia, porque han trabajado en remoto, porque han sido personas que no estaban unidas por el mismo vínculo físico que normalmente nos daba la fábrica, la oficina, la máquina del café. Y esa reconexión es importante y tiene que ver con que esa gente se vuelva a sentir vinculada con sus proyectos empresariales. Lo importante versus lo urgente. Lo urgente era mi trabajo, mi tarea, mi rutina, y lo importante de repente ha pasado a ser vivir o no, están a salvo los míos, dónde tengo a mis abuelos. O sea, preguntas muy básicas que no nos hacíamos en el día a día, que nuestro sistema vital daba por hecho. Creo que lo emocional va a tener unos años buenos frente a lo puramente racional. Obviamente,
Marcom tiene unas necesidades comerciales y unos paid media, unos no sé qué, que tiene que cubrir, y DIRCOM utiliza otras herramientas, otros canales, otros profesionales que cuestan lo que cuestan. Para mí no es una cuestión de traspasar presupuesto. Yo creo que uno de los problemas que tiene España es que los presupuestos se tienen que traspasar y no crecen. Y aprovecho para hacer una reivindicación para que los presupuestos crezcan. No que crezcan porque tengan que crecer, sino para que crezcan a lo adecuado de los objetivos. Las claves del debate han cambiado. Las reglas del juego están cambiando un poco y creo que lo que antes podía considerarse prescindible hoy se considera más fundamental que nunca. Hoy, por ejemplo, un inversor socialmente responsable requerirá de las empresas que den pasos para que se sepa que son una empresa que puede recibir esa inversión socialmente responsable. Luego, no va a prescindir de cómo elevar su perfil público para captar esa inversión. Un empleador que quiere captar el talento joven, que es un talento que hoy no condiciona todo a pagaré mi hipoteca con el sueldo, sino no me vale cualquier sueldo para pagar mi hipoteca. Claro. Es más, ¿para qué quiero una hipoteca? O sea, es que estamos en un debate que ha cambiado totalmente. O un coche. Entonces, cuando empiezan a pensar así, ese empleador se da cuenta de que a lo mejor el talento que necesita no es tan fácil atraerlo solo con decir yo pagaré tu hipoteca o te ayudaré a pagar tus gastos. Pues la gente ha dicho, puedo prescindir de muchas cosas. Probablemente no de mi conexión wifi, probablemente no de mi sofá más cómodo, probablemente no de un entorno al menos seguro, pero puedes prescindir de muchísimas cosas. Y hemos prescindido de muchas cosas y nos hemos dado cuenta de que hay cosas que sin ellas tampoco hemos estado tan mal. Una pregunta bastante abierta. ¿Cómo se imaginan la comunicación en 10 años? Vamos a ver. Eso quizás es la temporada 10 de las nuevas fronteras, pero adelantémonos. Digital. Javier, digital. 1, yo sin duda lo veo digital. 2, creo que muy equilibrada entre lo emocional y lo racional permanentemente. Es decir, antes decía Miguel el efecto acordeón de los presupuestos, también del tono y de los contenidos. Pasamos de los entornos racionales a los entornos emocionales, pero no sabemos compaginar los dos. Yo creo que el futuro viene por compaginar los dos entornos, racional y emocional, producto, compañía, ¿vale? Entendiendo que la compañía tiene que vincularse por valores emocionales, la marca tiene que vincularse desde valores emocionales, pero tiene que ratificar con valores racionales que el producto cubre una necesidad. Lo veo local versus lo global. Yo veo la comunicación dentro de 10 años que tiene una vuelta a la localidad para hacer un poco ejercicio en eso que hablábamos de el insight local y construir desde las realidades locales de los consumidores. Yo lo que me pregunto es si conseguiremos el gran cambio, que no es un cambio que tiene que darse en nosotros, es un cambio que tiene que darse en nuestros públicos, y es el espíritu crítico. Creo que lo que claramente nos está fallando como sociedades es el espíritu crítico. Y eso te lleva a hablar de educación, y eso te lleva a hablar desde edades muy tempranas, empezar a ser un consumidor demandante, empezar a ser un votante exigente, empezar a ser un empresario consecuente, empezar a ser un empleado que sabe sus derechos pero también comprende sus obligaciones, empezar a ser un ciudadano responsable. La comunicación técnicamente puede lograr cualquier cosa. Lo importante no está en la técnica de comunicación, lo importante está en las barreras éticas, morales o sociales que seamos capaces de ponernos. Estoy de acuerdo con Javier que la comunicación en 10 años será muy digital, sin duda alguna. Estoy de acuerdo con Miguel que la salvación de la sociedad, tal como la conocemos, las democracias, requieren de un alto dosis de ética y aplicar esto en la comunicación, porque al fin y al cabo nosotros, y os incluyo, los periodistas, lógicamente, tenemos un reto, una obligación casi, que es de contribuir al éxito de la democracia, ¿no? En la democracia que requiere luchar contra las fake news, buscar el equilibrio entre la emoción y la razón, poder argumentar, poder pensar, poder articular. Yo no soy crítico con el fenómeno influencer ni youtuber en abstracto, porque Jesucristo seguramente fue un gran influencer, pero lo que creo que está mal es que no seamos conscientes de que cuando uno influye tiene que ejercer esa influencia con responsabilidad.
Y eso no te lo enseñan fácilmente si no te lo enseñan desde pequeñito. Porque cuando empezamos a pensar que todo al final se limita a que las reglas nos las tengan que imponer, lo estamos viendo en la pandemia. ¿Cuánta gente nos dice, bueno, pues hombre, yo salgo porque claro, no hay policía en las calles, pues que me confinen? Y digo, oiga, si la responsabilidad personal precisamente va de esto, usted sabe que lo que usted hace está bien o está mal, usted lo sabe. No necesita tener un policía en la puerta para que le recuerde que eso está mal. Entonces, cuando estamos teniendo que ceder y externalizar ese control a un tercero, es que estamos cediendo nuestra propia responsabilidad. Yo ahí sí creo que el influencer o el youtuber que no asuma que tiene un poder y por lo tanto debe ejercerlo con responsabilidad, está probablemente cayendo en un error, y es un error con consecuencias graves. Los tiempos cambian, los públicos cambian. Yo el otro día estaba como loco por ver la entrevista a Iñaki Gabilondo, que la hacían en no sé qué serie, en La Sexta me parece que era, y mi hijo estaba como loco por ver El Hormiguero porque aparecía un youtuber de estos. Mi hijo de 13 años. Y es el reflejo de la sociedad. Yo tengo unos referentes, él tiene otros. Descerebrados o no, pues yo me quedé a ver el del Hormiguero, que no recuerdo cómo se llama, un youtuber que está en Andorra. ¿El Rubius? No, era otro. Me pareció brillante, brillante. No sé si lo visteis. Me pareció que lo que decía tenía todo el sentido del mundo. A ellos les importa poco o mucho que esté en Andorra. Lo que quieren saber es qué contenido les da, cómo se lo da, si está pagado por una marca o no, como estaban antes o como están en La Sexta y en El País. Están soportados todos por marcas, también en los canales estos. Es importante el cambio de la sociedad, pero en su conjunto, porque ese cambio de la sociedad en su conjunto afecta a todos. A los youtubers, a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los maduros. Y a los jóvenes contratábamos el canal que correspondía en los años 80, contratábamos el canal X, que era el rapero, que era el no sé qué, y ahora para acceder a este público contratamos este canal. Cambian los canales, y nosotros desde cómo gestionamos la comunicación, pues este señor utiliza los canales que tiene que utilizar para mandar sus mensajes de comunicación y de reputación a los jóvenes. Y yo tengo que romper una lanza también en favor de esos adolescentes. Yo no veo a mi hijo de 17 años ver un telediario nunca, desde hace años. Pero tengo conversaciones con mi hijo sobre la comparecencia parlamentaria. Mi hijo se ha visto los debates de comparecencia parlamentaria en YouTube. Y dices, no está viendo ningún telediario, pero sabe a quién han imputado, sabe por qué, sabe qué está pasando, sabe cómo han sido los resultados de unas elecciones. Y dices, ¿cómo se ha enterado? Si yo no le veo sentado delante del televisor en ningún momento, no le veo con un periódico abierto en ningún momento del día, pero se ha enterado de las cosas que pasan. Y un youtuber a lo mejor se explica mejor. La información sigue siendo información, lo que a la gente le mueve sigue siendo lo que a la gente le mueve, y los líderes de opinión lo son subidos en un cajón de frutas como lo eran cuando empezaron los mítines en Inglaterra, y lo son hoy con un micro y un aro de luz contándoselo a 10 millones de personas. Pero lo importante es, ¿qué les contamos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con el poder que ejercemos?